la Coordinación Nacional de Antropología que actividades como esta puedan seguir enriqueciendo el debate antropológico, arqueológico, en términos generales sobre la diversidad cultural en nuestro país. Es para nosotros un verdadero gusto y honor tener para esta primera sesión del seminario permanente la participación de la doctora Rosa María Garza Marcué, de quien daré lectura somera de su amplio currículum, entonces voy a dar una versión muy breve. La doctora Rosa María Garza Marcué es doctora en antropología por la ENA y actualmente es investigadora titular C de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lima. Dentro de sus reconocimientos se destaca como integrante del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural y Material en México, así como integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU. Actualmente participa como titular del proyecto Etnografía de la Vida Ceremonial, Fiestas de Iztapalapa. Ha sido perito asignado en materia sociocultural, entre otras actividades, por ejemplo, por el acusado Neri Armando López González, por el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército, lanzante del Carnaval del Peñón de los Baños, pueblo originario de la Ciudad de México, entre otros. Dentro de sus publicaciones más recientes se encuentran Comida, Cultura y Modernidad, Perspectivas Antropológicas e Históricas, coordinado por las doctoras Catherine Wood y Laura Corona. Este libro obtuvo el primer lugar en el certamen Women Award 2012 en México, en la categoría de Best History Culinary Book 2013. Otra de sus publicaciones importantes es el libro Homenaje a la doctora Johanna Broda, con el capítulo Territorio, Recursos Naturales y Paisajes en la Cosmovisión de Iztapalapa, sus 8 barrios y sus 2 medios pueblos. En esta ocasión nos presentan sistemas normativos, principios comunitarios para la autodefensa, San Luis Acatlán y Orinala Guerrero. Damos también la bienvenida a todas las personas que nos siguen en línea con la transmisión por webcast, a todos los estudiantes también y personas conectadas en distintos centros. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, primero agradezco a la Coordinación Nacional de Antropología que me hayan hecho esta invitación. Y bueno, este trabajo pertenece a otro proyecto que en el cual también participo, soy la coordinadora, que son ese proyecto de Ñacas de Orinala y Temalacatzingo como retos para su conservación y reproducción cultural. De ahí surge este trabajo de las policías comunitarias. Este trabajo se escribió por primera vez en mayo de 2013. Sin embargo, como ustedes están seguramente bien enterados, este es un suceso que día con día tiene noticias y tiene diferentes manifestaciones. Lo he reescrito y reescrito y reescrito, y bueno, la última versión es de la semana pasada y todavía creo que me falta más. Pero básicamente lo que yo intento plantear en este trabajo es que en el caso muy específico de las policías comunitarias de Guerrero, el sustrato que las sostiene, que las ha creado, que les ha dado lugar, es su sistema comunitario. Eso es para mí lo más importante, aunque ahora digan que es un fenómeno reciente, inédito, no es así. Usé esta primera cita de Guillermo Almeida porque verdaderamente pues yo pienso que como trabajadores del campo, como trabajadores de la cultura, deberemos estar verdaderamente consternados, preocupados por la situación que atraviesa nuestro país. Me parece que Almeida en esta frase lo retrata muy bien. Él dice que estamos viviendo una inaudita concentración de la riqueza, el horror macabro de los asesinatos masivos y cotidianos, la fuga incontenible de las zonas rurales hacia un destino inseguro de discriminación y desprotección social en un país extraño y hostil, el apoderamiento de los bienes naturales y de los recursos productivos por corporaciones extranjeras, el aumento de la corrupción en el uso de los puestos públicos como si fuese botín de guerra, la destrucción sistemática de las conquistas sociales y políticas de la Revolución Mexicana,
la continua restricción de los márgenes para la democracia, el ataque a fondo contra la sanidad, la educación, la protección a los trabajadores indígenas campesinos. Esta es la cara siniestra de la moneda mexicana. Bueno, el presente trabajo trata sobre la organización social, la reproducción cultural y los valores comunitarios de los llamados pueblos de tradición cultural mesoamericana. Asimismo, explora de manera general el proceso de adaptación de estos pueblos, así como sus transformaciones y adecuaciones para resistir sobre todo, y adaptarse a las condiciones cambiantes del México moderno. Desde esta perspectiva, analizaremos en particular dos ejemplos. Ambos pertenecen a las llamadas policías comunitarias del estado de Guerrero, y se hará reseña de la más antigua policía comunitaria del estado, la histórica, la tradicional, la de San Luis Acatlán, para posteriormente explorar la organización ciudadana de reciente creación en Olinala, Guerrero. Se demostrará cómo estos dos pueblos, al poner en práctica sus sistemas normativos, reproducen y recrean su organización social comunitaria. Antes de explicar la etnografía de estos pueblos, haré algunas consideraciones generales sobre el contexto mayor en el que estas comunidades se insertan, para de esa manera entender de esa manera conocer y entender su acontecer y su actualidad. México es una nación es una nación en donde nación y Estado están muy lejos de coincidir. La Constitución mexicana reconoce la composición pluricultural a través del artículo 2 de la Constitución y su conformación por múltiples pueblos. Sin embargo, como lo sabemos todos, esto es una declaración que solamente en muchas ocasiones está en el papel y solamente en el papel. No obstante, el reconocimiento, al menos en el discurso de esa realidad, nos acerca a la formulación, opino, de un nuevo derecho fundamental que supere los daños provocados por varios siglos de colonialismo interno. El derecho de los pueblos que existen en el interior de un Estado a la autodeterminación interna. Sin embargo, mientras ese derecho no se traduzca en una realidad legal y política, mientras el Estado siga favoreciendo a las fuertes políticas de uniformización, mientras se siga despojando a los pueblos originarios de sus territorios en aras de un supuesto progreso, mientras no se reconozcan las aportaciones culturales, sociales y económicas de otras culturas, mientras se sigan destinando miserables presupuestos a la educación y a la cultura, tenemos un México fracturado. Siguiendo esta reflexión, se observan en el ámbito político dos órdenes de gobierno. Uno que prevalece a nivel federal y de los estados federados, y otro muy diferente que prevalece a nivel de los municipios y de las delegaciones políticas, o sea, de los pueblos. Y esto yo creo que es muy evidente ante los acontecimientos que estamos viviendo ahorita. Una cosa es lo que la federación dice y otra cosa es lo que los pueblos están llevando a cabo. Este segundo orden entre los pueblos se encuentra también, aunque para muchos es una sorpresa, en ciudades de una gran concentración urbana, como la Ciudad de México y otras ciudades semejantes. El primer orden de gobierno hegemónico y moderno es formal, contractual, letrado, secularizado y racional. Se fundamenta en un principio de soberanía, o sea, el monopolio estatal de la fuerza dentro del territorio ocupado por la nación, y está representado por los ya conocidos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y por los partidos políticos y las fuerzas armadas. El otro orden, que para los efectos de este texto interesa, es considerado iletrado. No presenta una separación clara entre política y religión, no cuenta con políticos profesionales, con remuneración formal, se basa en los usos y costumbres, y su manifestación más representativa es el ciclo ceremonial o el sistema de fiestas, con sus cargos fiscales y mayordomías, encargados, comités, asociaciones o cualquiera que sea el nombre que los pueblos designen, así como sus sistemas normativos para impartir justicia. Esto lo veremos más adelante.
A nivel económico, por supuesto, tenemos otra fractura. Junto a una economía formal promovida por el Estado moderno, una economía fundamentada en el modo capitalista de producción y en los mercados autorregulados, encontramos otra economía, la de los pueblos, una economía del don, de la reciprocidad, donde un número considerable de los intercambios se hacen fuera de los mercados autorregulados y donde la naturaleza, la tierra y los seres humanos, la fuerza de trabajo, se resisten a ser considerados mercancía. Mientras la primera forma de economía formal persigue la maximización de las ganancias, la otra persigue la autosuficiencia y la construcción de relaciones sociales, o sea, la reproducción cultural. En el nivel social sucede otro tanto. Antes del predominio del modo capitalista de producción, la economía siempre fue un elemento de la vida social que era regulado por la misma sociedad. Con la industrialización y su objetivo de maximizar siempre las ganancias, la producción nunca puede parar. Para que esto suceda, es necesario que se creen siempre nuevos mercados y que los insumos nunca falten a la industria. En la medida en que los seres humanos, considerados como fuerza de trabajo, logran ser tratados como mercancías, es toda la sociedad la que está siendo arrastrada hacia el ámbito del mercado. Ya no es la sociedad la que regula la economía, sino al revés. Se crea así una sociedad de mercado donde todas las relaciones se van transformando en relaciones de mercado. Frente a esta sociedad de mercado, encontramos otra a la que podemos denominar una sociedad de ritual, un México profundo, como bien la denominó Guillermo Bofill, o para otros autores como Wood y como Roda, pueblos de tradición cultural mesoamericana. Y es aquí, en este amplio espectro, donde los pueblos de origen mesoamericano ocupan un importante espacio. Es una sociedad que pretende, a través del ritual de su organización social, apegarse a un orden cósmico. A diferencia del otro modelo de sociedad moderna, esta se crea y se recrea a sí misma a través de sus múltiples relaciones rituales y sus usos y costumbres. Evidentemente, la relación entre ambas culturas es política y asimétrica. El mundo que tiene como paradigma a la cultura occidental es más poderoso, cuenta con ejércitos profesionales, un amplio aparato ideológico, iglesia, escuela, el duopolio televisivo, etc. Esto no lo tiene el mundo de los pueblos originarios. Los pueblos originarios viven y han vivido entre estos dos mundos. Ahora bien, uno de los objetivos principales de los antropólogos que estudian pueblos de origen indígena en México es explicar, pienso yo, a qué se debe su continuidad y persistencia a través del tiempo. No importa que el origen de estos pueblos se remonte al final de la colonia o a sus inicios, o incluso a una época prehispánica. Esta persistencia de más de 3 siglos amerita, por supuesto, una explicación. Entender el porqué de esta persistencia es uno de los objetivos de los distintos trabajos que yo he estado realizando. Al estudiar los ciclos rituales, así como los sistemas normativos, se puede observar cómo los elementos comunitarios construyen a las personas con una lógica cultural distinta. Para explicar esta lógica cultural distinta, yo me auxilio con el modelo fenomenológico de Catherine Wood, que son 4 ejes conceptuales propuestos por ella para los pueblos de tradición cultural mesoamericana. Estos conceptos son un concepto de trabajo para el bien común, distinto al concepto de trabajo occidental, las relaciones de intercambio y reciprocidad que fundamentan la cosmovisión y la organización social, y que todos lo conocemos, lo hemos visto en las fiestas, en las celebraciones, en los rituales. La energía o fuerza vital que circula, que es la energía que los miembros de una comunidad le dan a los ciclos ceremoniales, al contar una leyenda, al cantar una canción, esa es parte de la energía. Incluso Catherine Wood dice que hasta al criar un hijo, al amamantarlo, al emborracharse, se da una energía en este tipo de actividades. Y una muy clara conciencia de la continuidad o la memoria histórica. Para que estos ciclos rituales se sigan dando, manifestando, con cambios, por supuesto, porque la cultura cambia, la cultura no permanece estática, se requiere la memoria histórica, se requiere las personas que saben cómo se hace,
en qué momento se hace y cómo debe ser una determinada ceremonia, una determinada reunión, una festividad, etc. Todos estos principios tienen acepciones distintas a las del modelo occidental. Para la doctora Good, esta lógica cultural de los pueblos originarios genera acciones en todos los ámbitos de la vida, construye a las personas con valores distintos a los hegemónicos, es una lógica económica y política a la vez que cosmológica y ritual. Y es una manera distinta también de ver el mundo y de ver los sistemas normativos. Ese es el origen de las policías comunitarias, la justicia dada desde sus elementos culturales, ¿no? A mí me decía un habitante de Orinalá, a mí no me sirve de nada que metan a la cárcel al señor que me robó la vaca, sino más bien que me regrese la vaca, ¿no? O que me dé el dinero de lo que cuesta la vaca. En fin, y además hay un proceso de rehabilitación que veremos más adelante en los datos etnográficos de la doctora Good. Esta es una imagen de la fiesta patronal de Orinalá y me pareció importante ponerla porque más adelante veremos otras imágenes donde hay ofrendas de verdadero significado agrícola, ¿no? Entonces, volviendo a los principios perdón, ¿cuál es el santo patrón de Orinalá? San Francisco, la fiesta es el 4 de octubre. Estos principios generadores tienen dos características. Primero, condensan y reflejan toda una cosmovisión que está en mitos, leyendas, cuentos, canciones, rituales, etc. Desde esta perspectiva se demuestra cómo la organización social y política se construye con base en relaciones de reciprocidad, de origen ritual. Y es en la vida ceremonial donde se establece la relación de reciprocidad que fundamenta y da origen al lazo social interno del pueblo. Con todas estas actividades, lo que hace la comunidad es reproducirse culturalmente. Estudiar los ciclos rituales tiene también implicaciones políticas. Pareciera mentira, pero sí los tiene. Es decir, manejamos también un concepto de resistencia explícita y resistencia implícita. La resistencia, por ejemplo, implícita se da al reproducir los ciclos ceremoniales. El que una comunidad mantenga esta tradición y la circule y la vaya dando cada año es una manera de resistirse ante el modelo hegemónico que el Estado impone. Entonces, esa es una resistencia implícita. Y una resistencia explícita son pues, las autodefensas, las policías comunitarias y los movimientos, por ejemplo, en defensa de las tierras, en contra de la presa, etcétera, etcétera. Estudiar los ciclos rituales, como les decía, tiene implicaciones políticas, puesto que es un contexto de negociación y resistencia en el pasado y en el presente. Ya lo expliqué, al hacer sus ciclos rituales es una manera de resistirse. Con esta relación social, con esta manera de organizarse, con la reciprocidad, con el trabajo para el bien común, con la memoria histórica, los pueblos originarios construyen sus ritos y sus instituciones. La misma relación básica unirá cada vez más a las personas en la medida en que se expresen en rituales de organismos más complejos. Más adelante se mostrarán ejemplos en donde se evidencia cómo los valores comunitarios que rigen la revolución cultural son una esfera de resistencia, cuando ya hablamos de las policías comunitarias, en cuanto ofrecen y garantizan un proyecto de vida distinto, entendido que la resistencia se da, como ya lo he dicho, en la persistencia de los ciclos ceremoniales. Aquí está. Ahí señalé más Orinalá, que colinda con el estado de Puebla y que pertenece a la llamada montaña de Guerrero, y San Luis Acatlán, que también pertenece, está entre la Costa Chica y la montaña de Guerrero, y ahí es donde se han dado los grupos de autodefensa, porque además hay una relación ritual muy vieja
de Orinalá por la costa y de Chilapa. Incluso, bueno, es otro trabajo que habría que hacer, que son los caminos de arrieros que atravesaban de Chilapa hacia la montaña y hacia la costa. Y de ahí vamos a pasar a hablar un poquito sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria de Guerrero, la CRAC-PC de San Luis Zacatlán. Me pareció muy importante para esta parte del trabajo usar los datos de campo, el registro etnográfico que la doctora Gut llevó a cabo en 2005. ¿no? Es decir, desde entonces ella se acercó también a esta organización comunitaria. Todos sabemos que esta organización tiene 18 años, por eso no es insólita ni es reciente. Incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, totalmente ignorante de esta tradición tan vieja, pues de 18 años atrás, y con estos principios comunitarios de organización, recomienda al Estado de Guerrero un comportamiento distinto para estos grupos, y según este organismo, la Comisión de Derechos Humanos dice que la Policía Comunitaria de San Luis Zacatlán violenta los derechos humanos y sin duda el Estado de Derecho. A esta aventurada, por decirlo menos, conducción del organismo defensor de los derechos humanos, respondió certeramente un jurista, el doctor Eduardo López Betancourt, consejero universitario, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, y dice así: lo cierto es que tales grupos de defensa tienen un origen histórico sustentado en los usos y costumbres, dice este jurista, además de que coadyuvan con una base legal, y lo que más bien se reclama es que se coadyuve en la búsqueda de mejores mecanismos para que tales grupos de autodefensa mejoren su comportamiento en bien de la comunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no debe exponerlos a que sean lacerados y descalificados, dice este jurista. Adelante señalaremos también algunas variantes de esta situación. Bueno, esta es una foto de policías comunitarios en la carretera, y esta foto es de cuando se dio, me adelanto un poquito, cuando detuvieron a Nestora Salgado, la coordinadora de las policías comunitarias de Orinalá. Uno de los primeros trabajos con respecto a la policía comunitaria de la montaña y la Costa Chica de Guerrero es, como ya les decía, el Acate de Mundo. En este trabajo ella señala ya características muy semejantes a las normas de origen comunitario y que no se identifican con principios organizativos ni normativos del Estado, más bien es contrario a la lógica gubernamental. Y ahí está la cita completa de la doctora Gut que hizo en 2005, ¿no? La organización en asambleas internas, se designan a las personas que van a servir como elementos de la policía, no se recibe pago por su trabajo, y esto es muy importante porque entonces no pueden ser corrompidos. Es como cuando se elige a un mayordomo. Todos sabemos que cuando se elige un mayordomo se escoge a la persona responsable, con estatus, que saben que no se va a robar el dinero que se junte para la fiesta, etc., ¿no? O sea, es más o menos los mismos principios con los cuales la policía de San Luis Zacatlán nombra a sus representantes. Duran 4 años y la comunidad se encarga de la manutención de la familia de ese policía comunitario, ¿no? Para que incluso también se evite que haya pues, mordidas de ese tipo de cohechos que conocemos, y sobre todo en las policías reguladas por el Estado. Bueno, ahí está. Actualmente en este registro que hace Katy es muy interesante, no lo puse todo, pero detalla las asambleas, la periodicidad de estas, los métodos de impartir justicia, la reeducación de los infractores. Es muy interesante. Hay un video muy interesante sobre las policías comunitarias de Guerrero que desafortunadamente no lo traje, en donde se ve cómo las personas que están detenidas por haber cometido algún delito
se dedican a reconstruir la escuela, a arreglar el camino, a una especie de teque, ¿no?, de las cuestiones importantes que la comunidad tiene que solucionar. Posteriormente los llevan al río, se bañan, lavan su ropa y luego los llevan a donde duermen y les dan de comer, por supuesto, y ahí llegan las personas mayores del pueblo a platicar con ellos y a decirles: hombre, pórtate bien, tú eres también indígena como nosotros, eres gente humilde, no está bien que robes. Esta es del 2005, antes de que el narcotráfico asolara con tanta fuerza, ya saben, por supuesto. Y entonces los delitos que la policía comunitaria tenía que enfrentar en aquella época era el abigeato, el robo, o sea, delitos menores, ¿no? Es muy interesante que nació como una respuesta la policía comunitaria al alto grado de delincuencia, este tipo de delincuencia. Y esta delincuencia se agudizó en 1990 con la aparición de bandas de asaltantes, miembros de los pueblos, y las víctimas eran los miembros de los pueblos mixtecos, tlaxcaltecos y mestizos de la montaña, y era una respuesta. Esta policía surgió como una respuesta, igual que en Michoacán, a la nula capacidad de la policía estatal para enfrentar la situación. Uno de los antecedentes organizativos importantes fue una organización de productores de café de la montaña que se llamó La Luz de la Montaña, que ya existía en la misma región. Ahí viene otra cita de Cati, como ven, de la impartición de justicia, y las razones son un poco más elocuentes y muestran el origen comunitario. Los argumentos en contra del pago de multas por parte de los delincuentes incluyen las siguientes consideraciones. Muchas veces el peso de las multas cae a los familiares de los delincuentes, quienes suelen tener pocos recursos y no son responsables por las transgresiones de algún pariente. En el caso de los delincuentes organizados que pertenecen a una banda, logran pagar la multa sin que ellos sientan una consecuencia personal directa por sus acciones. El dinero que se extrae como pago de multa no indemniza a las víctimas de la ofensa, quienes se quedan con el daño sufrido. Más bien, el dinero se va a dar a las manos de las policías y los oficiales públicos o políticos. Por lo mismo, el cobro de multas o mordidas beneficia solo a las autoridades ajenas a la comunidad. Nos comentaron algunos miembros de la policía comunitaria que ellos habían entregado muchos presos que sirvieron a otros como fuente de ingreso. Desde su punto de vista, con estas prácticas, la delincuencia se convierte en un negocio, esto es de 2005, del que lucran muchos intereses y que nunca surgen estrategias eficaces para disuadir a los criminales y para reparar los daños. Las policías comunitarias son una realidad en todo el país. Tienen historia y son de diversos tipos. En el norte existen las guardias tradicionales de los pueblos seris y yaquis, con una estructura militar y producto de la influencia jesuita sobre ellos, pero también de las largas luchas que el Estado mexicano les declaró en el siglo XIX. Por el sur del país existe la Guardia Tradicional Maya, que resguarda Achán, Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto. Se trata de prácticas milenarias y hasta ahora no se sabe que se hayan convertido en paramilitares. Esta es una cita de un antropólogo que se llama Francisco López Bárcenas, publicada en el 2013. Entonces, lo que vemos que los valores comunitarios que respaldan a esta organización, como ya dijimos, son la elección en la asamblea. Y bueno, ya hablamos sobre todas estas cuestiones. Y lo que es muy importante de la policía comunitaria de Guerrero es que redujo el índice de criminalidad en la zona en un 90 y tantos %. Es decir, lo redujo. Y ahora, actualmente, que se han enfrentado a problemas más severos, una de las características que ponen como condición para pertenecer a la policía comunitaria de San Luis Acatlán es no haber tenido ninguna relación con el narcotráfico. Esa es una de las condiciones. De ahí vamos a pasar, bueno, esta es una foto de una asamblea comunitaria donde se está decidiendo quiénes van a pertenecer
en este caso ya en este caso a la Policía de San Luis Acatán. Olinalá Guerrero. Olinalá, yo estoy trabajando en Olinalá yo y Catherine Ruth desde 2009 aproximadamente. Y en ese momento era pues, un pueblo de laboriosos artesanos con problemas muy severos de hambre, de educación, una migración muy fuerte hacia los Estados Unidos, pero pues era un pueblo tranquilo, sin mayores problemas. Y es muy curioso, Olinalá se autoconsidera como una, y de hecho demográficamente podría ser una población mestiza. Tiene un número de hablantes de náhuatl pequeño y de hablantes también de tlapaneco, pero pequeño. Ahí están los días de las fiestas patronales. Es un pueblo cuyo rasgo distintivo, y lo sabemos los que estamos aquí, es la extraordinaria artesanía de maque o laca, técnica con la que embellezan cajas, baúles, jícaras, muebles, entre otros muchísimos objetos. Tradición artesanal que también se encuentra en otros pueblos cercanos al municipio, como Temaracancingo, que ese sí es un pueblo de origen náhuatl y que también ya formó su policía comunitaria, y que bueno, en este trabajo no se presenta este caso porque si no ya nunca acabamos. Pero a decir de muchos especialistas, la técnica del maque es de origen prehispánico, lo que se prueba con los restos de jícaras maqueadas encontrados en distintos sitios arqueológicos del país. Así es una manera como los olinaltecos decoran sus casas. Esa tradición que la tienen en el baúl, en la jícara, la llevan a la calle, la llevan a la casa y vemos pues que aunque Olinalá se considera una población mestiza, tiene una organización comunitaria como pueblo originario, es decir, tiene 8 barrios, tiene mayordomos, tiene fiestas importantes, la fiesta patronal de 4, tiene un impresionante, pero de veras impresionante, ofrendas agrícolas, como esas que están viendo ahí, que se llaman masuchiles. La doctora Broda, bueno, está en San Francisco, apenas se le ve la cabecita, porque una de las tradiciones en la fiesta patronal es comprar una cadena de cempasúchil y depositársela al santo. Lo mismo se hace en la procesión. Esta es una ofrenda absolutamente agrícola que está hasta en los códices, ¿no? O sea, Olinalá tiene una tradición de trabajar, de sembrar chiles, tiene una variedad muy interesante de chiles y lo usan para su fiesta. Tiene una intensa vida ceremonial, como ya se los comentamos, y tienen muchísimas fiestas que en este caso no se relatan, pero que sí me pareció importante señalar, porque muchas personas piensan que solamente donde hay hablantes de lengua indígena es un pueblo de origen indígena, y no es así. Es decir, la lengua sabemos por cuántas vicisitudes ha pasado, pero en este tipo de tradiciones y en este tipo de ritos y en este tipo de ceremonias se demuestra, ¿verdad?, la calidad de pueblo originario y de pueblo de origen mesoamericano. Esta foto que ustedes están viendo ahí es de Néstor Salgado. La última vez que fui a Olinalá fue en marzo del año pasado, y bueno, ya el problema del narcotráfico en Olinalá y el narcomenudeo y la prostitución se inició en octubre del 2002, justo cuando se cambia el presidente municipal por elecciones. Abandona la presidencia una mujer del PRD y gana, entre comillas, una persona del PRI, y digo entre comillas porque hicieron exactamente lo mismo que en muchos lugares, ¿no? Ahorraron los votos. Y también el PRD trabajó mal,
en Orinalá. Pero bueno, entonces en aquel momento yo fui a ver los procesos del ACA, pero pues ya estaba el problema de la policía comunitaria, y los mismos artesanos que me orientaban, que me daban toda su información y toda su riqueza sobre su artesanía, pues formaban ya parte de las policías comunitarias, ya habían participado en los primeros enfrentamientos con estos grupos, y ellos me empezaron a narrar sus experiencias y me llevaron a ver a esta persona, a Nestora Salgado. Nestora es una migrante hacia los Estados Unidos desde muy joven, desde los 13, 14 años. Incluso tiene ya la ciudadanía norteamericana. Al final de esta presentación van a ver un link donde están los videos que están subidos en YouTube de distintas manifestaciones en apoyo a Nestora y en Estados Unidos, porque también la consideran, bueno, no la consideran, es ciudadana norteamericana. Entonces, los habitantes que yo entrevisté, no nada más a Nestora, sino los que entrevisté en Orinalá, me dan estas referencias. Me dicen que las delincuencias, los secuestros, las extorsiones empiezan en el 2012 con el cambio de la presidencia municipal, y me dicen que Nestora Salgado fue de las personas que enarboló la lucha el primer día que el pueblo, digamos, saltó y se subió. Voy a poner partes de la entrevista de Nestora porque me parece muy ilustrativo de lo que ella dice. Cuando se cambia la presidencia municipal, la gente de Orinalá se da cuenta que muchas del equipo que trae el señor, el nuevo presidente municipal, vienen de Chilapa, ¿verdad? Y se trajo, ellos dicen, albañiles, arquitectos, constructores. Lo que dice otro de los entrevistados, los delincuentes empezaron a delinquir en Orinalá y venían de Chilapa y se estaban disfrutando la plaza. Antes aquí no había esos problemas, empezaron los secuestros, empezaron a secuestrar. En Orinalá hay dos hoteles, el Terremoto, así se llama, ¿no? Y el Terremoto secuestraron al dueño de ese hotel, estos grupos narcotraficantes, y lo soltaron vivo, afortunadamente. Bueno, le asignaron una cantidad que no se ha querido decir cuál fue, pero bueno, una cantidad fuerte. Y la gota que derramó el vaso de esta situación, ya la vimos hace un rato, es decir, secuestraron a un taxista, el taxista aparece muerto, el pueblo va al sepelio, y durante el sepelio surge el rumor, la noticia de que acaban de secuestrar a otra persona, y la gente se enardece. Bueno, dice ella, yo agarré lo que tenía en la mano para defenderme, dice ella, y me fui, y todos estábamos juntos, todo el pueblo, pero nadie decía qué vamos a hacer. Unos decían, traen con qué, pues ya sabemos dónde viven. Todo el mundo sabía dónde vivían los narcotraficantes. Era una casa conocida, y los carros conocidos, y sabían quién eran los jóvenes que habían optado para vender la droga en la preparatoria y en la escuela secundaria. Y bueno, estas dos fotos son de los letreros que había en Orinalá cuando yo estuve en marzo y abril, de cómo la gente justificaba su organización comunitaria. Digo, no son buenas fotos porque además bueno, la situación ya estaba muy tensa en ese entonces, ya era un poco difícil. Aquí viene la narración de cómo se enojaron porque sufrieron el nuevo secuestro, pidieron la asistencia del presidente municipal y de la policía de ahí, y no se las dieron. Y todo el mundo narra cómo Nestora bajó a empujones de la patrulla y a cachetadas, dicen también, a los policías, y tomó la patrulla y se fue por todo el pueblo llamando a la organización. Ahí viene también partes de su testimonio. En ese entonces ya se estaba viendo la posibilidad en marzo de organizarse junto con la Policía de San Luis Acatlán, llamarse Policía Comunitaria,
pero todavía era una cuestión que se estaba discutiendo. De ahí también, o sea, el primer momento que fue de enojo y incendiaron una camioneta de los narcos por supuesto huyeron, y demás. En ese primer momento fue todo el mundo y no había, digamos, cabezas visibles. Después ya se organizaron por barrios, se nombraron representantes, es decir, se acudió a la organización comunitaria a través de los barrios para nombrar representantes. Y bueno, esta es otra parte de su testimonio. Ella dice que después llegó la gente del gobernador. Es muy interesante decir que en el estado de Guerrero se modificó la constitución estatal y hay un artículo, 701 me parece, no recuerdo exactamente el número, que legitima la presencia de la policía comunitaria. Entonces también tienen, además del convenio 169 de la OIT, tienen, y el artículo segundo de la Constitución, tienen este artículo de la Constitución estatal que los legitima como policía. Estos son los retenes que los habitantes de Orinalá hicieron para las entradas del pueblo, y después les mandaron, como les decía yo, a representantes del gobierno y les empezaron a repartir cosas, ¿no? Y Nestora dice: esto es un show, yo ni me acerqué, esto es un circo, nos vienen a dar de comer, pero cuando no tenemos hambre. Parecía una fiesta de carnaval. Y, en fin, es la respuesta del pueblo. Posteriormente se formó un consejo ciudadano en donde el presidente municipal logró incluir a algunos representantes del ayuntamiento, quienes después fueron desechados por el propio pueblo. Nestora propuso hacer otro consejo, pero ahora sí con la verdadera representatividad, es decir, ahora sí con gente del pueblo, como les decía, y se acudió a los barrios. Esta información, así que sí, y bueno, y la gente de Orinalá, cuando llegó el ejército y la marina, la gente de Orinalá les dijo: esos son los narcotraficantes, esa es la casa. O sea, empezaron a señalar culpables y por supuesto no los volvieron, ¿no? O sea, se fue. Por toda esta situación, este es otro de los letreros que hicieron en Orinalá. Si a veces se alcanza a leer lo que dicen: nuestros corazones de tinta unidos por un solo sueño, un Orinalá libre de violencia. Y esta es otra de los testimonios de Nestora. Y pues estoy tratando de no hacer tan larga esta plática y resumir algunas partes. Esta Nestora fue detenida el 21 de agosto de 2013, fue encarcelada por los marinos que estaban en Orinalá, y el pretexto, o la acusan de secuestro agravado, porque la policía comunitaria detuvo. Es un hecho curiosísimo. O sea, la policía comunitaria vio que uno de los síndicos del municipio, gente de Chirapa, estaba tratando de subir a una camioneta una vaca, y la policía comunitaria muy amablemente fue y dijo: te ayudamos a subir la vaca. Y cuando subieron la vaca, uno de los de la policía se dio cuenta de que era su vaca, que tenía su marca, ¿no? Y entonces llamaron a los demás compañeros, llegó Nestora, en fin, y detuvieron así la policía comunitaria por ladrón. Y entonces ese es el pretexto con el que tomaron presa a Nestora, y seguramente la consideran una mujer pues a nivel del Chapo Guzmán, ¿verdad? Porque se la llevaron primero a Acapulco, luego a Chilpancingo y después al penal de alta seguridad de Acapulco. De ahí está incomunicada, la familia ha tenido pocas ocasiones de hablar con ella, y bueno, pues es uno de tantos graves ejemplos de la impunidad que permea este país, ¿no? Esta es una de las marchas que se hicieron. Este es el link que les digo, donde hay multitud de videos que se están manejando en YouTube, donde se denuncia esta situación.
No puedo dejar de hablar, aunque sea brevemente, de lo que está sucediendo en Michoacán, porque me parece que si bien hay algunas semejanzas, también hay algunas diferencias. Es muy aventurado hablar sobre Michoacán, ¿no? Porque no hay mucha claridad en lo que está sucediendo y como todos sabemos, la información que se nos da no es precisamente la más verídica, ¿no? Pero bueno, intentaré aventurar algunas aseveraciones. Dice así: los acontecimientos recientes en Michoacán, aun cuando requieren de mayor detenimiento en su análisis, son resultado, lo que sucede en Michoacán, de un ineficaz combate al crimen organizado por parte del gobierno federal, estatal y municipal. Gobierno que no garantiza la seguridad de sus gobernados es un gobierno fallido, un estado fallido, incumpliendo con una de sus principales funciones y infiltrado por la corrupción. Las acciones de las autodefensas han exhibido las complicidades de los tres niveles de gobierno con los caballeros templarios y otros grupos de crimen organizado. Recordemos que han pasado 6 años desde la operación conjunta Michoacán que emprendió Felipe Calderón, y es apenas hasta hace unos días cuando el gobierno federal reacciona aparentemente con fuerza. Desde mi punto de vista no hay una distancia tan amplia, aunque sí hay que examinarla con detalle, entre las nuevas autodefensas y otros grupos comunitarios como los que acabo de comentar. Los comuneros purépechas de Cherán también tienen una larga trayectoria en defensa de su pueblo y sus tierras. Pareciera que las autodefensas de Michoacán tienen una raíz comunitaria indígena. Sin embargo, solo un conocimiento etnográfico profundo de estas comunidades podría no demostrar la existencia de tradiciones culturales mesoamericanas, como lo que hemos llamado construcción de las personas con una lógica cultural distinta de género. Aunque las autodefensas michoacanas están constituidas básicamente por productores rurales y empresarios del campo, esta condición aparente de no indígenas no garantiza su exclusión como pueblo de tradición comunitaria, tal como se ha demostrado en otros trabajos y sobre todo en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Olinalá es un caso interesante. Pese que algunos de sus habitantes se precian de no ser indígenas, y lo dicen ellos, ni ser un pueblo con usos y costumbres, y por tanto no podemos tener policía comunitaria, porque tuve también las versiones de otras personas de Olinalá, y así lo expresó un profesionista de Olinalá para descalificar la formación de la policía comunitaria. Lo hizo tan enfáticamente para marcar una distancia desde el punto de vista racista con respecto a los indígenas. Algunos habitantes de Olinalá no parecieran reconocerse como pueblo originario, pero tienen muchas características culturales, como ya lo vimos. En fin, me parece, por ejemplo, en estos momentos sabemos que las autodefensas de Michoacán han firmado un convenio con el gobierno para regularse, pero pareciera ser que este convenio no está siendo reconocido por los distintos pueblos y porque además no hay una garantía efectiva de que se acabe con el narcotráfico. Me parece, me ha costado un poco de trabajo hacer esta presentación, porque como les digo, los acontecimientos son día con día, las reflexiones son muy complejas, pero me parece que como antropólogos que estamos en campo, que estamos viendo estas situaciones tan graves que están pasando en nuestro país, tenemos la obligación de intentar reflexionar sobre estas, ¿no? Y intentar dar un punto de vista que pudiera apuntar en un sentido de algo que pareciera un sueño ya de justicia social. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas. Bueno, Rosa, felicidades por tu trabajo, me gustó mucho, pero todo esto de acabando con Michoacán, ¿tú crees que esto no suceda en Guerrero? Con lo de Michoacán. ¿Que se intente regular? No, de
bueno, yo creo que ya hay grupos de autodefensa en la Ciudad de México. Ya hay en Tlalpan, ya hay en Portláhuac, digamos que el ejemplo está cundiendo. Y incluso el movimiento post-salto, el del metro, tiene que ver con una actitud de resistencia, de protesta social. Yo creo que de veras este país está muy mal, las políticas que se están aplicando están cada vez peor. Lo que sucedió con los desastres naturales en el montaña de Guerrero fue brutal, todos lo sabemos. Es algo que me faltó incluir en el trabajo. Tengo también los testimonios de los comunitarios que fueron los que ayudaron a resolver la situación, fueron los que abrieron caminos, fueron los que el ejército iba atrás de ellos y ellos adelante, quitando piedras, quitando lodo, abriendo camino, poniendo palos, para que se pudiera pasar. Y mucho de la ayuda que se logró reunir en distintos lugares, por ejemplo, yo traté de que se llevara a Orinalá, porque sabía que Orinalá afortunadamente no tuvo mayores desastres salvo la pérdida de cosechas, que es muy grave, porque ahora ya no. Pero bueno, ellos pudieron llegar a ciertos lugares y dar ayuda. Pero ahorita ya hay un problema de hambre también, ¿no? Entonces, de veras el país está muy conmocionado. La Ciudad de México, de manera constante, se ha tratado de negar que la delincuencia está haciendo de las uñas. Resulta que todos vienen a aventar los cadáveres acá, no los matan acá, nomás vienen y los avientan, ¿no? Y se está negando una realidad, o sea, la delincuencia, crimen organizado o crimen no organizado, que además es otro fenómeno que otros estudiosos de la violencia deberían ver. Es decir, se está mezclando la delincuencia organizada, que serían los cárteles, con el ladrón común y corriente, que también hace de las suyas y que además hace aparecer su acto delictivo como producto de la delincuencia organizada, para no tener consecuencias. Digo, es muy difícil dar respuestas porque está muy compleja la situación, ¿no? Lo que está, ya en la Ciudad de México tenemos ya presos de conciencia. Tenemos una nueva forma de represión que no se llama represión, se llama encapsulamiento. Y no es más que una forma de represión. Es muy interesante. Nos hace ver la reflexión que tiene por ahí el domingo, hoy, que creo que la semana pasada, en la jornada, salió un artículo, la verdad no sé quién, sobre la cuestión de la situación violenta que está viviendo Michoacán desde el punto de vista antropológico. No sé, yo no lo tengo, he andado tratando de buscar, pero no lo he visto. Según los comentarios que yo escuché, son un artículo muy bueno, muy bien escrito y creo que da mucho reflexión. Y creo que ustedes, así como usted, yo cuando me invitaron y vi el título, pues nunca pensé de qué es lo que nos iba a decir. Yo conocí a Orinalá ya por los años 70, no, un poquito más allá de los 80s. Y yo llegué, mi papá lo conoció un poco antes y él me recomendó allí en el centro de Orinalá un hotel, el Hotel de los Sánchez, que tenían ellos una tienda, también era una tienda, pues la que surtía, una de las que surtía al pueblo desde mucho tiempo. Después, en los años 90, pasados los 98, por ahí más o menos, finales de los 90, volví a Orinalá y busqué ese hotel a sus señores y pues me dieron me informaron de que los señores habían sido secuestrados, habían sido muertos y había desaparecido su hotel y su tienda, y en esa fecha iniciaba el Hotel Terremoto. Llegamos a hospedarnos ahí a tres escasos cuartos que había apenas. El señor estaba ahí
haciendo que era dueño también de una refaccionaria, y también estaba metido en la cuestión política de Olinalá. O sea que Olinalá, pues la cuestión de las violencias y todo ese tipo de cosas, pues viene bastante rato, ¿no? Y creo que es triste que ahí inclusive, creo que la gasolinera también tuvo problemas, la cerraron y vendían gasolina ahí en bidones y muchas cosas. Pues creo que estamos en una gran tristeza. Lo que acaba de suceder en Chilpancingo el día de ayer es algo verdaderamente tremendo, y creo que sucede eso en la capital del estado, quién sabe. Pues muchas gracias por su atención, por lo menos es interesante lo que usted nos dio y mucha reflexión. Nada más les quiero señalar como parte de la importancia de la tradición de Máquila, que así está decorada la iglesia de Olinalá, con sus mismas características de mí. Pues sí, así está la situación, ¿no? Pero yo creo que como nosotros nos queda denunciarla, reflexionarla desde nuestros campos de trabajo, y algunas personas, como decía usted, que escriben en la jornada, que algunos son antropólogos, Francisco López Bárcenas, Toledo, Magdalena Gómez hace unas reflexiones interesantísimas y sensacionales y fuertes sobre la impunidad, la justicia, entonces yo creo que es desde nuestros pequeños frentes de trabajo donde tenemos la obligación de denunciar estas cuestiones. Hay que arar, aunque sea con un poquito, con un granito de arena. Gracias a ustedes por su atención. Entonces sería otra pregunta. Sí, aquí en el chat nos hicieron un comentario. La señorita Gabriela nos menciona que, antes que nada, una felicitación a la doctora Garza, y definitivamente es un tema complejo y con un reciente para aventurar un análisis profundo. Sin embargo, las observaciones de la doctora son muy certeras y puntuales. El Estado mexicano se ha esforzado por hacer creer a la población en general que las policías comunitarias y las de autodefensa son ilegales e ilegítimas. Sin embargo, estas organizaciones están en legítimo derecho de exigir que se les permita reproducción de su sistema cultural. Pues es un comentario solo, gracias, no es pregunta. Gracias, muchas gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a darle la